Muy buenas, un saludo muy afectuoso para todos los que participan de este video. A continuación vamos a desarrollar un análisis del indicador DuPont, uno de los más utilizados para determinar la situación financiera de una empresa. En primer lugar vamos a tratar de entender la definición. El modelo DuPont es una fórmula esquema que nos permite descomponer el rendimiento de los activos y el rendimiento del patrimonio de una empresa en los diferentes variables, factores o componentes que lo explican, y exhibe la relación entre esos factores y la dinámica o forma en que estas variables tienen impacto sobre la rentabilidad de la firma. El sistema tiene como gran ventaja que divide el retorno en primer lugar en un componente de rendimiento cuando relaciona la utilidad neta sobre las ventas, un segundo componente que lo podemos denominar de eficiencia porque utiliza la rotación de los activos, y el tercer componente sería el apalancamiento financiero. Para mostrar las bondades, aquí esquemáticamente quiero que veamos cómo está compuesto el indicador DuPont y cómo yo a través de diferentes fases y esquemas lo puedo ir descomponiendo hasta su mínima expresión. Es decir, yo podría determinar cuál es el impacto de los productos en proceso en el indicador o rentabilidad financiera del patrimonio. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque el producto en proceso me está componiendo lo que son los inventarios, que a su vez son una parte importante del activo corriente o capital de trabajo de la organización y que conforma el activo total. Teniendo el activo total y las ventas netas, yo puedo alcanzar la medida de eficiencia que habíamos planteado anteriormente, que es la rotación del activo que se obtiene al dividir las ventas sobre el activo. Cuando yo multiplico la rotación del activo por el margen neto de utilidad, obtengo la rentabilidad económica, el ROA, el ROI o el RSI. Y luego, cuando este lo combino con el multiplicador del patrimonio, que no es más que la división entre el activo total y el patrimonio total, entonces obtengo la rentabilidad financiera de la organización. La ventaja que tiene el sistema DuPont, como lo podemos observar en este gráfico, es que yo lo puedo llevar a su mínima expresión y a través de software, por ejemplo, de simulación, yo con diferentes análisis podría establecer análisis de sensibilidad y regresiones lineales. Ahora, la fórmula del DuPont se descompone en los tres factores que habíamos hablado anteriormente. En primer lugar está el ROA, que me relaciona el margen neto, que sale de las ventas, de la utilidad neta, que no es más que la diferencia entre los ingresos y los costos operativos de la organización. El margen neto, al combinarlo con la rotación de activos, que es la división entre las ventas y los activos, me permite obtener el ROA. Y al multiplicarlo, me permite obtener el ROA. Y al multiplicarlo por el multiplicador del capital, que es la relación entre activos y patrimonios, obtengo el ROE. Ahora, para hacer el análisis que expliqué anteriormente, puedo tener una versión extendida de lo que es el análisis DuPont, y entonces podría tener como fórmula que el ROE es igual a la utilidad neta sobre el BAT por BAT sobre el BAIT por el BAIT sobre las ventas por ventas sobre activos por activos sobre patrimonio. Es decir, amplié la fórmula a 5 componentes, donde el BAT son los beneficios antes de taxes o de impuestos, el BAIT son los beneficios antes de intereses e impuestos, y la utilidad neta sobre el BAT lo que me permite determinar es lo que se denomina el efecto tributario, y me está indicando cuántas unidades de utilidad neta nos quedan por cada unidad
de beneficio antes de impuestos, es decir, me permite medir el impacto que tiene el pago de impuestos en la productividad, rentabilidad y utilidad de la firma. Por su parte, la relación entre activos y patrimonio multiplicada por el VAT sobre el BAIT me exhibe el apalancamiento financiero de la organización. Cuando esta multiplicación es mayor que 1, lo que significa es que la deuda incrementa el ROE, es decir, para la empresa es beneficioso tener deuda porque obviamente puede estar en una época de bonanza y está vendiendo bien y los recursos de terceros son, entre comillas, más baratos que el aporte de los inversionistas. Cuando por el contrario esta relación me da menor que 1, el impacto del crédito es negativo. Aquí está mayor, pero es menor que 1. El impacto del crédito es negativo. Es decir, que el apalancamiento financiero está funcionando negativamente para la organización. Cuando esta relación da 1, lo que significa es que los activos y el patrimonio son iguales, es decir, que todos los recursos de la organización fueron financiados con recursos propios. Por su parte, el indicador BIT sobre ventas me mide el EBIT margin o el margen del beneficio antes de intereses e impuestos, lo que refleja la rentabilidad que obtiene la empresa antes de pagar los intereses e impuestos. Es lo que en todos los textos de finanzas se denomina el margen operativo y me expresa una medida del rendimiento de la firma por cada peso que se está vendiendo. Por su parte, la relación venta sobre activos lo que está midiendo es la rotación de los activos y es una medida de eficiencia. Matemáticamente yo puedo extender esta fórmula. El ROE en términos generales es la división de la utilidad neta sobre el patrimonio, pero cuando yo clico esta fórmula y empiezo a eliminar VAT sobre VAT, BEI sobre BEI, ventas sobre ventas y activos sobre activos, es decir, yo puedo multiplicar porque multipliqué por 1. Lo que pasa es que ya después lo descompongo y por eso la fórmula me aparece con estos 5 factores. Como les planteaba, yo puedo desarrollar entonces análisis de sensibilidad acudiendo a un software como por ejemplo la ROA Risk o el Risk Simulator. Y estos análisis de sensibilidad lo que me muestran es cómo responde el ROA de la compañía frente a las variables explicativas del ROA. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la respuesta que da a los ingresos operacionales, donde el ROA se mueve entre -6 y un 7,5% más o menos, y lo que me muestra es cómo impacta, es decir, cuáles son los intervalos en los cuales el ingreso operacional impacta sobre el ROA. Cuando sube o baja el ingreso operacional, cuáles son los cambios que va a expresar en el ROA. Igualmente puedo hacer un análisis de regresión lineal, donde lo que voy a obtener son los coeficientes de la ecuación de regresión lineal del ROE. Como vimos en el esquema ampliado, yo puedo determinar, por ejemplo, cuál es el efecto de los impuestos sobre el ROE. Aquí lo que me está mostrando, por ejemplo, que el coeficiente de los ingresos operacionales es 3,56, es decir, que cuando el ingreso operacional cambia en una unidad monetaria, el ROAT cambia en 3,56% porque el ROAT se mide porcentualmente. Así sucesivamente se pueden analizar los demás coeficientes. Ahora vamos a tratar de explicar de dónde vienen las variaciones de la rentabilidad sobre el activo. Las principales causas que tenemos es, en primer lugar, que exista una variación del margen de utilidad. El margen de utilidad de una compañía puede cambiar en primera instancia porque haya unos cambios en los costos, es decir, haya un aumento o una disminución, ya sea en la materia prima, en la mano de obra o en los gastos indirectos de fabricación. Por ejemplo, uno de los rubros importantes de los gastos indirectos de fabricación es la energía. Si yo discrimino la energía en el análisis o en el esquema que les mostré anteriormente, podría determinar a través del análisis de sensibilidad y de la regresión cuál es el impacto que tiene la energía en el ROE, y así sucesivamente para cualquiera de los indicadores.
Otro componente de la variación del margen de utilidad es que exista un aumento o una disminución de los costos, de los gastos. Estos son gastos fijos. Recuerde que los gastos fijos se definen aquellos que no tienen que ver con el volumen de operación y ventas de la organización. Y aquí tenemos los arrendamientos, los salarios del staff de la organización, las depreciaciones y todos los gastos financieros que también van a determinar el apalancamiento financiero. La variación del margen de utilidad puede ser entonces hacia arriba o hacia abajo. Cuando es hacia arriba mejora el ROE, cuando es hacia abajo lo deteriora, y puede determinar entonces cada una de estas variables cómo impacta el ROE. La segunda causa de variación del ROE son variaciones o cambios tanto en las ventas como en los ingresos. En épocas de bonanza, pues las ventas cambiarán cuando los activos se mantienen constantes y obviamente esto beneficia el ROE. Y también unas variaciones de los activos. Cuando los activos disminuyen con las ventas constantes, el ROE aumenta. Cuando los activos aumentan con las ventas constantes, el ROE disminuye. Por tanto, entonces, la variación del ROA me permite explicar la variación del indicador de rentabilidad del patrimonio. El tercer elemento es que se presenten variaciones en el multiplicador del capital. Vamos a definir primero el multiplicador del capital como aquel indicador que me refleja el apalancamiento financiero de la firma. Se puede interpretar como el número de unidades monetarias de activos que se adquirieron a través de el dinero aportado por los accionistas. Si este ratio es igual a 1, significa que toda la financiación de los activos de la empresa fue con recursos propios. Cuando es mayor que 1, significa que se financió parte de la operación con crédito. La variación de este multiplicador del capital entonces se da por aumento o disminución del activo total o por aumento o disminución del patrimonio, porque por la fórmula financiera los activos son pasivo más patrimonio. Luego de que tengo comprendido entonces todos estos elementos, yo puedo desarrollar un análisis de la situación financiera de una firma a través de los tres componentes que vimos anteriormente. Una medida de rendimiento, utilidad neta sobre ventas, una medida de eficiencia, la rotación de activos, y una medida de apalancamiento financiero, el multiplicador del capital. Igualmente puedo desarrollar análisis de sensibilidad para ver cuál es la respuesta del ROE frente a cambios en las variables explicativas, y también puedo hacer un análisis de regresión para determinar los coeficientes y cuál es la magnitud del cambio en el ROE cuando cambia cualquiera de las variables que ingresé en la ecuación de regresión. Espero que con esta explicación los elementos hayan quedado muy claros y nos vemos en un próximo video.